¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Buenos días en México, buenas tardes en Uruguay, buenas tardes en España. Mi nombre es Andrés Gómez Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a un programa especial en su canal Radio Impo. El día de hoy, en este 7 de agosto del 2025, pues vamos a abordar un hecho, un tema que conmueve, que duele, por distintos aspectos, porque está de por medio la vida humana como elemento valiosísimo, que es qué pasa en Palestina. Para lo cual vamos a tener un diálogo directo con nuestro amigo, el maestro Martín de Sousa Cabrera, quien, si bien nació en Uruguay, actualmente radica en España, entiendo que tiene las dos nacionalidades, y bueno, él es sociólogo, tiene distinta experiencia en su trabajo de observar, digamos, la coexistencia humana. este, También ha elaborado distintos trabajos escritos, entre los que sobresalen algún libro, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Martín, ¿cómo estamos? Muchas gracias Andrés por invitarme. Bueno, aquí estamos en Barcelona en una tarde de calor, pero bueno, muy contento de estar de vuelta por aquí y compartiendo conocimientos. Gracias. Pues como verá el público, pues yo estoy portando una bandera de Palestina que representa al Estado, al país Palestina, porque bueno, entre las reacciones en distintos espacios mundiales, eh, pues ha sido una manera de expresar apoyo, de expresar solidaridad, de pronunciarse, de levantar la voz por lo que está ocurriendo. En algunos casos incluso han sido retiradas en ceremonias estudiantiles, en espectáculos, pues se expresa la solidaridad yo diría que en varios casos han sido reprimidos, ¿eh? La bandera ha sido arrancada, rota, desalojado a quien la porta, que no es el caso de los otros, ¿no? Entonces, espero no, no consideren que estoy usurpando nada. Yo solo planteo que cuando se presenta la injusticia no hay puntos neutros. O sea, hablar de puntos neutros o imparcialidad cuando hay injusticia es estar en contra de las víctimas, ¿eh? No, la injusticia no admite puntos medios. Bueno, pues después de este, de esta idea, pues no sé si nos quieras regalar, compartir, Martín, sobre todo antecedentes. ¿De qué se trata Palestina? ¿Qué, es- cómo se llegó a esto, ¿no? Que implica varias cosas, desde términos, contextos, orígenes. Lo que tú desees, Martín, abordar sobre Palestina como antecedente, como base para la comprensión. Bueno, Andrés, antes que nada, antes de desarrollar, habría que un poco diferenciar algunos conceptos que normalmente se confunden, como por ejemplo el concepto de judío, el concepto de sionista, el concepto de israelí y el concepto de israelita, que son cosas diferentes. Y ciertamente muchos se confunden y a veces tiene una intención política confundirlos también. Entonces vamos a separar. El judío o judía es la persona que profesa una religión, independientemente del país donde viva. Puede ser judío de Argentina, de México, de Israel también, por supuesto. La persona israelí es la persona que tiene nacionalidad, es un concepto político nacional. Es la persona que tiene la nacionalidad israelí de Israel, del Estado de Israel, que puede vivir dentro o fuera de Israel. Y el israelita es la persona que nació en lo que viene a ser el territorio de Palestina, Israel, que hace más de 1000 años que vive ahí. Es esta persona israelita que ya viene de la época del reino de Judea. Esa es la persona israelita, digamos, la persona que por generaciones, antes incluso la, de la constitución de Israel como país, ya por generaciones esa gente ya estaba viviendo ahí.
Y después tenemos la definición de sionista. Sionista es alguien que tiene una ideología y esa ideología es lograr en ese territorio donde hoy se encuentra Palestina, lograr conseguir que ese territorio sea un estado refugio, un estado nación para todas las personas eh, judías, básicamente. Entonces, bueno, diferenciando esos conceptos, podemos como empezar a esgrimir algunas ideas de cómo nació el sionismo. El sionismo nació, la idea de sionismo nació en Rusia por una persona que poca gente conoce, Lipskin. Bueno, vamos a entender un poco el contexto. En la época de los fines del zarismo ruso, se empezó a atacar a los judíos porque se los culpaba de la ideología comunista, digamos, por decirlo de alguna manera, a grosso modo. Entonces empezaron a generarse los pogromos, que fueron ataques deliberados de los zares hacia los judíos, y debido a estos ataques consistentes en Rusia, sobre todo judíos comunistas, ¿no? Se empezó a pensar o elaborar la idea de tener un estado de refugio, ¿no? Y se barajaron varios lugares. En Lipskin hablaba no solamente de Palestina, sino que hablaba también de la Patagonia, hablaba de los territorios vírgenes de Estados Unidos, hablaba de Uganda, o sea, territorios que pertenecían al Imperio Británico en aquella época. Y bueno, Palestina solamente era uno de los lugares. Luego surgió una persona mucho más conocida como el ideólogo, se conoce como el ideólogo del sionismo, que fue Theodor Herzl, que la mayoría de la gente lo conoce si estudia el sionismo, que a partir de un gran hecho antijudío que sucedió en Francia, un tema de discriminación contra un militar judío, que fue expulsado injustamente afuera de Francia. Bueno, Theodor Herzl, ante este caso de injusticia y, digamos, de alguna forma antisemita, pero en realidad es antijudío, porque después vamos a ver que semita y judío son cosas diferentes. Con este acontecimiento antijudío, decide o promueve la idea de construir un Estado de Israel o para los judíos dentro del territorio de lo que es Palestina. Y recordemos que en aquel momento el territorio de Palestina estaba en dominio o manos del Imperio Británico, era parte del territorio del Imperio Británico. Y entonces él genera una convención, la primera convención del mundo eh, para judíos, con la idea, para llevar la idea de eh, tener un territorio refugio para poder llevar a todos los judíos que estaban siendo discriminados en diferentes partes del mundo hacia ahí. Y bueno, y ahí, digamos, es un poco el germen del sionismo y del Estado también de Israel. Y después hubo pequeñas oleadas migratorias desde Rusia hacia lo que es el territorio de Israel-Palestina. Digamos que en aquel momento se llamaba el Mandato de Palestina, que era o territorio perteneciente a la corona británica, y poco a poco se fueron llegando judíos, y hasta antes de la Primera Guerra Mundial la población judía era un 2 un 3% aproximadamente. Y durante todo ese tiempo hubo una organización que se llamaba Haraná, que es una organización política y también militar y terrorista, por decirlo de forma certera, porque acosaban a muchas aldeas para lograr territorios ya en los principios del siglo XX, para lograr territorios para que pudieran llegar judíos hacia, digamos, el territorio de Palestina, ¿no? Hacia el mandato de Palestina, con la idea de poblar ese territorio poco a poco con población judía para lograr su cometido, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial, lo estoy hablando, resumiendo bastante, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX, y
el gobierno británico necesitaba el apoyo, máximo apoyo posible para luchar contra los alemanes. Y no tenía la infraestructura suficiente en la zona de lo que es Palestina, Irak, ahora mismo, que pertenecía en aquel momento al Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano era parte de las fuerzas que estaban aliadas con Alemania. Entonces, para conseguir apoyos, por un lado, el Imperio Británico habló con los árabes de Palestina para que sabotearan lo máximo posible al Imperio Otomano y a cambio les iba a dar un estado en lo que sería el estado en el territorio de Palestina. O sea, les ofreció básicamente Palestina a los árabes si los ayudaban a ganar la guerra contra el Imperio Otomano y Alemania. Y por otro lado, habló con los judíos sionistas que tenían mucha influencia en Estados Unidos y les dijo que si hacían lobby para que Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial, les iba a dar su tierra prometida. Entonces, en palabras de el comisario británico para Egipto, que él mismo lo dijo, le vendimos el mismo caballo a dos compradores diferentes. Y gracias a eso, bueno, y muchas otras causas, ¿no? Eh, los británicos lograron su cometido, o sea, los árabes sabotearon de diferentes formas al Imperio Otomano y los judíos de alguna forma hicieron lobby para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Y gracias a que entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se ganó la Primera Guerra Mundial. Terminó la Primera Guerra Mundial y los británicos no hicieron ninguna de las dos promesas que habían hecho, ni contra los árabes ni contra los judíos, porque antes ya habían pactado con los franceses para que ese territorio se lo dividieran entre los franceses y los británicos. Así que entre el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, tanto los judíos sionistas que estaban en el territorio de Palestina y los árabes que tenían, anhelaban tener su propio Estado, fueron defraudados por los británicos. ¿Qué pasó? Que Francia se quedó con lo que viene a ser Siria y Líbano. Gran Bretaña se quedó con lo que viene a ser el territorio de Palestina, que le llamó el Mandato Británico de Palestina, y eh, le dio como un regalo consuelo dos reinos, que fue el reino de Irak y el reino de Transjordania, a dos reyes árabes, como premio consuelo. Y bueno, los judíos sionistas que estaban viviendo ahí en ese territorio, de vuelta se quedaron defraudados, pero mientras tanto hacían todo lo posible para escarmentar a las aldeas, a los pobladores de ese territorio, del mandato, incluso tirando bombas y ataques terroristas. Hubo diferentes incidentes contra los británicos y contra los árabes que vivían ahí para poder desplazarlos. Y cuando llegó Hitler al poder en 1933, ahí se logró otra gran oleada de judíos hacia lo que es el territorio palestino y pasó, digamos, el territorio palestino pasó a tener de un 2 o 3% de judíos viviendo en cierta convivencia un poco con ciertas escaramuzas, pasó del 2-3% hasta casi entre un 25 y un 30% de judíos, lo cual hizo más insostenible la convivencia. Ya llegado el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya se vio que el mandato británico en la zona era insostenible por las diferentes guerrillas y la guerra civil que había en aquel momento y decidieron los británicos irse de ese territorio que ya les causaba más problemas que el beneficio colonialista que podría tener.
Entonces, los árabes, que estaban ahí hace cientos de años, rechazaban cualquier tipo de oferta de división de la tierra. Se hablaba en aquel momento de dos estados, el Estado palestino o el Estado de Israel. Pero los árabes que vivían ahí mucho antes que los sionistas decían, ¿yo por qué tengo que negociar si aquí vivíamos nosotros durante cientos de años por generaciones y esto era nuestro territorio? Este territorio es nuestro. Entonces no participaron en las negociaciones de la ONU cuando se estaba decidiendo qué hacer con ese territorio y en eso los sionistas ganaron mucho terreno y al final los que terminaron perdiendo fueron los árabes que estaban en Palestina porque recibieron según el tratado, menos de un 50%, un 46, 44% del territorio, teniendo un 70% de población. Mientras que los judíos al revés, teniendo un 30% de población, recibieron un 56% del territorio en esas negociaciones en las cuales los árabes palestinos no participaron. Y bueno, de ahí en más empieza una escalada de guerrilla civil. Se firma, en aquel momento había dos interesados que eran los principales, los que realmente terminaron gobernando el mundo por mucho tiempo, o eran la Rusia comunista. Recordemos que los primeros judíos sionistas que llegaron al territorio palestino eran eh, rusos comunistas que poblaron con los primeros kibbutz, que son, digamos, aldeas agrícolas básicamente, y eran comunistas. Entonces, a Rusia le interesaba que hubiera un Estado judío sionista, pero comunista ahí, con ideología comunista ahí. Y por otro lado, a Estados Unidos también le servía porque era forma de tener al Medio Oriente controlado en sus ambiciones imperialistas. Entonces, entre Rusia y Estados Unidos, ya prácticamente tenían todo, los sionistas tenían todo digamos, el mercado de la votación de la ONU comprado y lograron tener ese estado. Y mientras que se firma se aprueba la división de Palestina y Israel, que fue en noviembre de 1947 y marzo de 1948, se sucede un montón de guerrillas, de ataques, de matanzas, de masacres incontroladas entre los grupos paramilitares árabes y el Irgun, que era el grupo paramilitar judío sionista, donde se hace un destrozo total. Y una persona que entra en juego, que se la conocen como el fundador del Estado sionista de Israel, que fue David Ben Gurion, que hace un cálculo que dice que si no expulsa al máxima población posible, a un 80% de la población árabe de lo que es la tierra de Palestina, no va a ser posible ganar una batalla contra los países árabes que enseguida se vaya el último inglés de esta tierra, nos van a atacar. Entonces vamos a expulsar al máximo posible de gente y tenemos que expulsar al 80% de la población de ahí. Y ahí se sucede lo que es la Nakba, que significa en árabe catástrofe, que para los árabes fue una catástrofe porque se expulsaron en ese periodo entre esos 6 7 meses, se expulsaron 700.000 palestinos que vivían ahí por generaciones de su tierra. Y ahí piensa, es como la semilla del gran conflicto que vivimos hasta hoy. Y aquí paro a ver si Andrés me querés hacer alguna consulta o querías ahondar Sí, en algunos pues aspectos. estamos llegando al fin del primer bloque y hay algo, Martín, que me gustaría que incorporaras porque se ha tejido también un concepto de que en esta ya fundación del Estado de Israel aparece como una intención compensatoria, resarcitoria por lo que los judíos padecieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una de las cartas que buscan legitimar la fundación del Estado de Israel dentro de un país que no era Israel ha sido pues el dolor que vivieron, ¿no? La historia de la Segunda Guerra Mundial yo diría que está bastante hegemónica
por el dolor del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, al punto de que, pues hablamos, mucha gente tiene el dato de que murieron 6 millones de humanos, pero realmente en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones. O sea, es tan fuerte el poder económico, político en el mundo que la memoria se establece de una forma selectiva que omite incluso a los grandes vencedores y que les costaron muchas vidas, como fue la propia Unión Soviética, ¿no? Casi 30 millones de muertos y son quienes derrotaron pues a los alemanes, a los nazis. Entonces ya estamos llegando al primer bloque, al fin del primer bloque. Recuerden, estamos en un programa especial con el maestro Martín de Sousa Cabrera desde Barcelona, hablando qué pasa en Palestina. Enseguida volvemos. Continuamos con su programa especial ¿Qué pasa en Palestina? En formato conversatorio con el maestro Martín de Sousa Cabrera desde Barcelona. Y bueno, recuerden que pues es un tema que ha colocado miradas muy diferentes en el mundo, ¿no? Sobre todo el reclamo de que los estados, los jefes de estado, eh, no se comprometen pese a lo que está pasando y que ha sido más una expresión, un activismo de las poblaciones, de las sociedades, quienes han hecho pronunciamientos, expresiones, reclamos, ¿no? Permítanme también leerles algunos mensajes. Ya tenemos prácticamente el encuentro, el 14º encuentro del Día Nacional del Trabajo Social. Este se va a realizar pues precisamente el 23 de agosto, ya en un par de semanas. Y recuerden que es una jornada académica que va desde la mañana hasta la tarde. Es sábado de nuevo, sábado 23 de agosto, de 9 de la mañana a 18:30 de la tarde. Está muy importante. También tenemos una conferencia, la importancia del enfoque transdisciplinar para la tanatología, ¿no? O sea, de tanatólogos y entre tanatólogos, que es un elemento muy central de nuestra institución educativa. Y este se realizará el 15 de agosto. Será por la tarde a las 18:30. Y también viene ya, pues, el encuentro presencial en el Día del Abogado, este, que bueno, va a tener una expresión presencial y otra virtual, o sea, por Zoom, y esta se va a realizar el 30 de agosto para que chequen los anuncios en los portales digitales de la institución. Y bueno, recuerden que este es un programa, si bien es un conversatorio entre el maestro Martín de Sousa y yo, pero también esperemos sus comentarios, observaciones, ¿no? O sea, Martín está planteando cosas que quizá generen reflexión o incluso desacuerdos con algún planteamiento, ¿no? O sea, partimos de que no tenemos verdades, absolutas, cerradas, y esperemos que ustedes se expresen a través del chat, vía, vía YouTube o Face, pueden expresar inquietudes, comentarios. Bueno, Martín, antes del corte yo te planteaba que en qué lugar está esa idea casi conmovedora, humanitaria, de que el Estado de Israel se termina de fundarse una vez por todas por la decisión de la ONU. Nos has dicho muy bien que en gran medida era un impulso de Inglaterra. ¿Y, y qué pasa, no? Porque, como mencionaba, pues también pareciera justificable que después de tanto dolor y sufrimiento, porque de nueva cuenta, el sufrimiento ha sido el del pueblo judío, de personas, humanos judíos en la Segunda Guerra Mundial, y opaca el sufrimiento, el dolor de otros pueblos. Ah, te comparto, bueno, también a nuestro público de fuera del país. En México tenemos un museo que se llama de la memoria y tolerancia y es prácticamente una parte muy importante el recuerdo del Holocausto. Este, Otra vez, cuando han padecido muchísimos dolores y pareciera que la expresión del dolor corresponde solo a ciertos grupos. ¿Qué nos puede decir de estos dos aspectos, no? Un poco es esta idea de que se fundó Israel para compensar el dolor del pueblo judío, o de judíos en la Segunda Guerra Mundial, y la otra de cómo se oficializa
o se le da prioridad a unos dolores más que a otros? Bueno, por eso hay que remontarse un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania y en muchos países había pro-fascistas, ¿no? Que culpaban a todo del judío. Entonces el judío se sentía muy acosado. Y los primeros que tenían posibilidades económicas y materiales de poderse escapar de ese acoso constante eran los judíos con mayor poder económico, ¿no? Los banqueros, los ingenieros, las mentes pensantes sobre todo. Y Estados Unidos absorbió a esa gente. Fue la que captó la mayor cantidad de judíos con mayor poder o con algún interés eh, para el conocimiento. Por ejemplo, los científicos alemanes, judíos, se fueron primero a Estados Unidos con trabajo, incluso en los gobiernos en Estados Unidos. Entonces, hoy tenemos que la ciudad con mayor cantidad de judíos no es Tel Aviv ni Jerusalén, es New York y después está Miami y recién la tercera es Tel Aviv. O sea que Estados Unidos absorbió gran parte del acoso y la expulsión de judíos de Europa, ¿no? Y digamos de la creme de la gente que teníamos mayor poder adquisitivo, que están en mejores clases sociales y también el conocimiento, porque recordemos que Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, era la cuna del conocimiento. O sea, los mayores descubrimientos científicos, tecnológicos y tal se producían en Alemania. Y gran parte de esos descubrimientos eran en base a los judíos. Albert Einstein mismo era judío. Entonces, el lobby y el poder económico judío en Estados Unidos empezó a crecer y hoy día el AIPAC, que es la Asociación de Judía en Estados Unidos, tiene un lobby súper poderoso que financia campañas tanto de republicanos como demócratas. Entonces, el poder político, económico de Estados Unidos y el ligue que tiene con Israel es muy fuerte. Y además Israel representa un estado básicamente colonial de Estados Unidos para tener una pieza ahí en el Medio Oriente que controle al resto del Medio Oriente. El Medio Oriente, los países árabes de alrededor hicieron muchas guerras, muchos conflictos contra Israel porque sentían como que era una injerencia occidental dentro de su territorio, en el centro de su territorio. Al final, económicamente terminaron pactando y dejando a Israel, sobre todo pactaron con Egipto eh, después de un conflicto que hubo en los años 70, en el cual atacaron a Israel desde Siria, desde Egipto, desde Jordania, y no pudieron eh, destruirlo. Pero Egipto, al pactar con Estados Unidos y con Israel, ahí se acabó, de ahí, a partir de los años 70 se acabaron todos los conflictos bélicos, digamos, directos contra Israel. Pero Israel representa básicamente una colonia de Estados Unidos, por lo cual el mayor financiamiento y también el mayor proveedor de armas de Israel hoy en día es Estados Unidos. Y todo se circunscribe dentro de una dependencia económica que tiene Europa con Estados Unidos y bueno, eso hace que, digamos, en su conjunto sea muy difícil romper con las relaciones con Israel, no tanto así, por ejemplo, con Rusia, que enseguida, cuando tocó Ucrania, enseguida lo bloquearon económicamente, hubo sanciones, hubo ataques constantes y se habló de mil formas, hablando de Putin como era el gran asesino y gran terrorista criminal y tal. Pero en cuanto a Netanyahu, no se lo ataca tanto de parte de los gobiernos porque es el gran aliado de Estados Unidos y Estados Unidos digamos, es el neoimperio en el que vivimos hoy, sumidos en el que están todos los países, digamos, mm, besándole los pies, por decirlo de alguna manera, porque no quieren meterse con Estados Unidos ni llevarle la contra.
sobre todo también en Latinoamérica, que somos, ellos nos llaman el patio trasero, ¿no? Mini países, mini republiquetas fáciles de controlar y que ya tenemos antecedentes de que nos han puesto dictaduras digitadas, ¿no? Con el Plan Cóndor. Pero Europa también, Europa es muy dependiente de Estados Unidos, porque la mayor cantidad de exportaciones de Europa van a Estados Unidos. Entonces, bueno, si a Estados Unidos no le gusta que ataquen a Israel, Europa está sumida bajo el control también de Estados Unidos. Entonces, por eso eh, es muy complicado y los gobiernos no están a la altura de los pueblos que todo el tiempo están saliendo a la calle periódicamente a manifestarse contra la masacre, contra lo que viene a ser el genocidio, dicho por mismo los académicos israelíes, son profesores en Israel, expertos en el holocausto, como Amos Goldberg, que habla de que se está cometiendo un genocidio. Los principales académicos israelíes y judíos del mundo tienen un consenso general. Hubo 1.200 académicos judíos en el mundo que firmaron un manifiesto en el que se habla de que Israel está cometiendo genocidio. Sin embargo, los políticos tienen miedo a represalias y no llamar las cosas por su nombre por el miedo que le tienen a Estados Unidos y las represalias que puede tener de llamar las cosas por su nombre. Los poquitos países que lo han dicho, Irlanda, España, pero la mayoría todavía no. Y se habla mucho. Ahora Inglaterra y Francia están hablando y manifestándose contra la masacre, y que van a reconocer el Estado de Israel y tal, pero son palabras vanas si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, a generar sanciones a Israel, o sea, acabar con el comercio con Israel. Todavía hasta aún hoy tienen pactos económicos con Israel y eso no lo han llegado a cortar. Eh, Ahí está el quid de la cuestión. Y yo soy una persona que, bueno, de joven, alrededor de los 20 años, empecé a estudiar mucho lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como lo habías mencionado. La Segunda Guerra Mundial fue catastrófica para la humanidad. Y yo, 15, 16, a los 20, 25, no podía entender cómo se habían generado estas fábricas de tortura y asesinato sistemático de seres humanos por seres humanos. Porque para mí somos todos la misma raza, somos todos seres humanos. ¿Cómo puede ser que haya fábricas de destrucción masiva de otros seres humanos por seres humanos? Eso es algo inconcebible y la especie humana es la única especie que ha producido eso, ¿no? Ese tipo de cosas, de genocidios, ¿no? Y, y fue tanto, y me puse a leer todo lo que encontré sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Fue incluso cuando vine a vivir a Europa, las primeras cosas que hice fue ir a Polonia y ver lo que fue los museos del gueto judío, también los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau por dentro. Antes de ir ahí, ya en el trayecto, la gente que miraba documentales tenía que parar el van, el autobús, para llorar o vomitar del asco que le causaba adentro de en los campos de concentración, en los hornos, en las camas, veías todo eso y te impactaba, ¿no? Y mucha gente, veía gente llorando, realmente sufriendo por lo que había pasado. Y en un momento yo pensé, bueno, hemos aprendido ya, nunca más es nunca más. Y resulta que 80 años, justo 80 años después del Holocausto judío, la población más afectada está cometiendo un genocidio, porque no hay otra forma de decirlo, en la población de Gaza. Está matando sistemáticamente a las personas y hay asesinatos probados, snipers, francotiradores que están jugando al blanco con niños, donde hay médicos que están declarando que hay semanas que vienen niños con disparos en la cabeza y patrones de otras semanas con niños con disparos en el abdomen y otras semanas son solo niños con disparos en los testículos. eh, Estamos viendo una atrocidad que
pensábamos que había estado enterrada en lo más profundo de nuestra historia y la estamos volviendo a revivir, ¿no? Y cómo la deshumanización de una raza, una etnia, eh, de tratarlos como animales, porque hay mucha gente dentro del gobierno de Netanyahu que trata a los palestinos como animales, o también simplemente dice que no existen los palestinos. No hay tal cosa como palestinos. Cuando hay 7 millones de palestinos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Pero bueno, em, cómo la deshumanización y el odio puede generar que eh, cons- una población se ponga de acuerdo en generar otro holocausto contra otro pueblo vecino. Y a mí eso es lo que me vuela la cabeza, que nunca voy a poder entender cómo los niveles de crueldad que está llegando a vivir la raza humana en este momento. Y gracias, Martín. Tenemos algunos comentarios, precisamente de quienes nos están viendo. Gracias por hacerlo. Claudia Solano nos dice, todo el apoyo y solidaridad para Palestina. No seamos indiferentes a sus necesidades y dolor. Gracias a ambos por visibilizar el tema. Buenos días, profesor. Nos manda saludos. Gracias, Tere Gómez. Oralia Samano también. Antonio de la Cruz nos dice, siendo consciente de más contexto, es triste reconocer que la ignorancia y la ambición de nuestra especie probablemente al mismo tiempo nuestras mayores condenas. ¿Qué nos queda? En mi humilde opinión, tal vez no desesperar, hacer lo que esté en nuestras manos para intentar hacer más conscientes sobre estos temas a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias por la información y por el trabajo que pusieron en traérnoslas. En efecto, es que mencionabas, Martín, el papel de Israel como colonia, pero ha sido bien complicado. Pareciera que entonces Israel es su extensión de Estados Unidos, pero el poder económico y político aquí se diría, de los judíos dentro de propio Estados Unidos hace ver que también Estados Unidos está bajo las manos de un poder económico que no es exactamente estadounidense, bueno, o al menos que tiene un rasgo cultural, étnico muy importante como es la condición judía. Los judíos tienen muchísimo dinero en el mundo, muchísimo, son dueños de múltiples marcas, empresas, y parece ser que el punto central de por qué los gobernantes están como tibios, como indiferentes, no, por supuesto que tienen la información, pero no quieren problemas. No quieren problemas. Priorizan la economía, le dan prioridad al dinero por encima del dolor pues van más de 60,000 personas asesinadas la última vez, o sea, bueno, desde octubre del 23 hasta la fecha, de los cuales casi 20,000 son niños. O sea, no le puedes atribuir. Y las tonterías y las estupideces que han dicho, un secretario de Estado, un ministro de Israel, declaró que estaba bien asesinar a los niños porque eran potenciales terroristas. Eso es algo vergonzoso y que, bueno, nos llega hasta los aspectos más profundos de nuestra condición humana. Estamos llegando al fin del segundo bloque y volvemos enseguida. Martín, te mencionaba. Ahora sí, le puedes entrar de lleno a la descripción que está pasando, tanto localmente como las expresiones. Si bien ya has dejado ver sobre todo el papel de los jefes de Estado, ¿qué está pasando en Palestina? Por qué la humanidad tiene que pronunciarse y frenar eso? Bueno, yo en principio le veo muchos paralelismos a lo que al holocausto judío con lo que está pasando hoy en Gaza. La gente suele pensar que, bueno, los alemanes llegaron al poder y, bueno, la idea es exterminar a todos los judíos, pero bueno, fue un proceso muy largo de más de 12 años desde que en 1933 Hitler llega al poder. Se empezaron bueno, los judíos y los alemanes convivían relativamente pacíficamente en Alemania y poco a poco el odio fue tomando las calles y se empezaron a romper vidrieras de los comercios judíos, la famosa Noche de los Cristales Rotos. Se empezó a acosar poco a poco a los judíos para que se fueran de Alemania, que no eran bienvenidos, que controlaban todo, tenían todo el poder económico, los bancos, tenían los medios de comunicación, que nunca iban a primera línea en las batallas cuando, bueno, no era cierto.
Se empezó a echarle la culpa como en muchas sociedades, ¿no? Ahora mismo en España se está echando la culpa a los inmigrantes, ¿no? De los problemas que tienen los españoles. Pero bueno, siempre hay alguien que hace de cabeza a turco, ¿no? Y en aquel momento eran los judíos. Entonces, fue un proceso poco a poco muy lento. De Alemania después en 1939, del 33 al 39, entra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Invadiendo a Polonia. Ya tenían muy pocos judíos, los que estaban quedando eran como, los judíos que realmente decían, de aquí no me muevo porque he nacido aquí y tengo mi vida aquí y yo de aquí no me muevo porque está en mi tierra, bla, bla, bla. Pero muchos judíos ya se habían ido a Alemania, el que tenía poder económico, ya como ya hemos hablado, se habían ido. Y se quedaron unos pocos. En 1939 Alemania entra en la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a confiscar, bueno, ya se da la idea de empezar a encerrar a judíos y hubo un gran asalto a viviendas de judíos que fueron llevados a una especie de pequeño campo de concentración, y a esos judíos se los tuvo detenidos ahí y los que probaban que se iban a ir de Alemania fueron devueltos, digamos, fueron sacados porque habían probado que se podían ir a Alemania, entonces lo dejaron ir. Y poco a poco las cárceles que fueron quedando sin lugar y se empezaron a crear los primeros campos de concentración y ahora mismo se están planeando uno de los campos de concentración más grandes de la historia en Gaza por el gobierno de Israel. A lo que voy es que recién en 1943 se empezó con la solución final, porque con el mismo argumento que usan muchos sionistas hoy, que los niños judíos de aquel momento iban a ser quienes se vengasen en el futuro de lo que le estaban haciendo a sus padres. Hoy se usa el mismo argumento de parte de los sionistas de que los niños que están naciendo en Gaza van a ser quienes se venguen de los sionistas que le están matando a sus padres, a sus familiares y van a convertirse en terroristas. Por eso hay que, según los sionistas que están en el gobierno, que se los puede escuchar hablando de los gazatíes o de los palestinos como animales humanos, están proponiendo que se mate a los niños porque van a ser los futuros terroristas. Entonces vemos muchas analogías con lo que pasa hoy en un incipiente genocidio con lo que pasaba con el holocausto judío. Y, y bueno, hay propuestas ya de construir campos de concentración en Gaza. Como no se los puede expulsar porque los países árabes tampoco quieren hacerse cargo de la población palestina por diferentes razones. Entonces lo que se intenta escondidos es una especie de solución final como la que sufrieron los judíos y también las poblaciones gitanas y diferentes etnias que no eran deseables en Alemania en aquel momento y en Europa, porque ya llegó un momento que Hitler ya tenía casi toda Europa controlada y intentaba limpiar Europa de los judíos, de Francia, de Polonia, de Dinamarca, de Finlandia, de Holanda, de todos lados, y los llevaba ahí a los campos de concentración. Ya cuando los campos de concentración que fueron construidos como el lugar de trabajo forzado, se terminaron convirtiendo en campos de exterminio debido a la cantidad de judíos que no se podían absorber en los campos de concentración. Pero fue todo un proceso muy largo y ahora mismo estamos en el medio de un proceso que no es lo mismo, no se está matando la misma cantidad de judíos que de palestinos, pero el nivel, la velocidad de la que se están muriendo los palestinos ahora mismo en este momento, de cientos por día, ya hace que muchos israelíes académicos como Amos Goldberg digan que se está cometiendo un genocidio. Y los académicos son realmente los que tienen la palabra porque han estudiado, han hecho sus carreras y en base a
los conocimientos sobre el holocausto, ¿no? Son ellos los que dicen si eso o no, no son los gobiernos. Los gobiernos solo tienen decisiones políticas. Por más que el gobierno de Francia o el gobierno de Inglaterra no se animen a decir la palabra, pero de hecho, científicamente lo que está sucediendo, según los científicos sociales que están estudiando el tema, es un genocidio y hay que llamarlo como es. Y es un proceso que cada vez es peor, no está yendo a mejor. La hambruna está matando hasta los animales. Hoy vi un animal, un perro esquelético, que si hubiesen sido un genocidio contra los perros, hubieran tratado mejor. Desde Occidente hubiéramos tenido una mayor condena contra los que están atacando a los perros y están matándolos de hambre que contra incluso los de nuestra especie, los propios seres humanos. Estamos yendo muy tarde a poder ayudar a los gazotíes, cuando desde mismo de Israel se están saboteando los camiones de ayuda humanitaria, no se les permite entrar y según eh, un soldado estadounidense que estuvo en el servicio en aquel en Gaza, los soldados israelíes están utilizando los disparos de balas y de morteros como forma de comunicarse con los gazatíes que van a buscar alimento. Eh, Cada vez que los gazatíes van a buscar alimento, les disparan para que no se acerquen a los alimentos y están jugando al tiro al blanco. Y otro factor importante, con la misma analogía de los campos de concentración que pasaban en Polonia, los campos de concentración nazi, es que no se permite ningún medio, agencia internacional entrar en el terreno para documentar lo que está pasando. Lo mismo pasaba con los nazis. Ni los alemanes, los civiles alemanes sabían lo que estaba pasando en los campos de concentración, porque lo que documentaban los mismos nazis eran que había niños felices jugando y que toda la gente estaba feliz y mucha gente, alemanes civiles, se murieron con 80, 90 años sin creer que había habido un holocausto, un genocidio perpetrado por los nazis. Seguían negándolo. De la misma forma que la propaganda en Israel eh, niega que haya un genocidio, un holocausto contra los gazatíes. Entonces, teniendo el control de los medios de comunicación y la prensa, se genera un relato totalmente falso y que se divulga con el lobby eh, de Israel y de los judíos en todo el mundo, defendiendo lo que está haciendo Netanyahu en este momento. Y la gente que no tiene ningún tipo de sesgo es la que está saliendo a la calle a protestar porque está viendo lo que realmente pasa. Porque lo vemos nosotros. Tenemos ahora un teléfono y los mismos gazatíes son los que están documentando hoy lo que está pasando en Gaza con su propio teléfono, que es una ventaja que no tenían en aquel momento las personas que estaban muriéndose de hambre en los campos de concentración nazis. Y por eso pudieron soportar tanto tiempo los nazis con campos de concentración y matando de hambre a la gente porque no había nadie que supiera lo que estaba pasando ahí. Pero hoy tenemos la diferencia que nosotros lo sabemos, lo estamos viendo. Estamos viendo la desnutrición en niños, en bebés, en ancianos, en gente que está muriendo yendo a buscar un pedazo de pan. Caminan hasta 12 kilómetros descalzos los niños para conseguir un pedazo de una bolsa de harina. Es tremendo, es terrible y tenemos que todos intentar desde cualquier parte del mundo publicar estos videos, denunciar, hablar contra nuestros gobiernos, porque ahí está la llave de que se pueda parar esta matanza, ¿no? Indiscriminada de personas por ser personas. Es tremendo y todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque cuando nuestros hijos, nuestros nietos nos pregunten dónde estuvimos y qué estuvimos haciendo cuando pasaba un genocidio, tenemos que saberle responder y decir de qué lado de la historia estuvimos, ¿no? Si del lado de los que miraron con indiferencia o del lado de la gente que intentó hacer algo. Sí, entiendo, estamos en ese sentido también complicados pues es fácil decir que somos indiferentes, pero es que exhibimos nuestra propia condición humana
cada quien, ¿no? Y precisamente una de las formas del control informativo que se dio en las últimas décadas, que se construye como estrategia incluso militar, los medios de información a nivel mundial, pues llevan a ser pues, multiplicidad de actitudes y condiciones humanas ante lo que se vive, ¿no? Eh, en el caso concreto del genocidio israelita, pues podríamos pensar algo muy sencillo desde Hegel, ¿no? De cómo el esclavo termina siendo las condiciones del amo, ¿no? El síndrome de Estocolmo, ¿no? A partir de que fuiste víctima, te conviertes en una situación también más revanchista, ¿no? O sea, el peón, cuando le daban la condición de capataz, que una especie de jefatura, se convertía en alguien atroz. Entonces, Israel tiene esa condición, pero también es un proceso más histórico, ¿no? En fin, desde pugnas centenarias hasta el desarrollo del sionismo, ¿no? Entonces, no sé si quiera cerrar con algo, Martín, esta Eh, participación. sí, bueno, hubo un experimento social muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial en el que se probaba a la gente, ¿no? Qué tipo de gente era la que estaba más dispuesta a cometer este tipo de atrocidades. Y en ese experimento se probaba con personas que llegaban y movían una palanquita que generaban un grado de dolor en una persona, es una supuesta persona que estaba del otro lado de la pared, que supuestamente iba a sufrir un shock eléctrico con cierta o mayor o menor intensidad dependiendo de la palanquita que el médico le decía, ¿no? Digamos, un especialista científico le decía que tenía que mover la palanquita para ejercer un cierto grado de dolor en la otra persona que estaba del otro lado de la pared, ¿no? Antes del experimento se le explicaba a la gente que la otra persona no iba a sufrir daños permanentes, ¿no? Por estos shocks eléctricos que iba a recibir. Entonces, supuestamente el supuesto médico le decía, le daba la orden a la persona que era el fruto del experimento, que moviera la palanquita y fuera dándole shock eléctricos de menor a mayor intensidad. Y del otro lado había una supuesta persona que generaba unos gritos de dolor, ¿no? Dependiendo del los grados de intensidad del dolor de los shock eléctricos, ¿no? Y entonces el médico le decía a la persona, ponle más nivel, ponle más nivel. Y del otro lado se escuchaban los gritos más fuertes, cada vez más fuertes, más fuertes. Y el médico le decía, "Sí, tú sigue, dale más, dale más, dale un nivel más". Llegaba hasta un nivel que era casi el símbolo de la muerte. Y algunas personas llegaban incluso a llegar a darle el dolor hasta el símbolo de la muerte a la otra persona que estaba pegando unos alaridos, unos gritos impresionantes del otro lado. Eh, y esto era el respeto a la autoridad, ¿no? Y se descubrió después, en una de las conclusiones de este experimento, el experimento Milligram, era que las personas, estas que eran más serias, que seguían la ley al pie de la letra, que seguían las reglas, que no rompían, no eran antirrevolucionarios, que eran, digamos, no protestaban. La gente que trabajaba y hacía todo lo que la sociedad le indicaba, esa gente supuestamente recta, eran las que estaban más dispuestas a darle más dolor a la otra persona, ¿no? Y, y bueno, eso llega a la conclusión de que la gente que sigue las reglas al pie de la letra y no cuestiona nada, es la gente que está más capacitada o tiende más a cometer este tipo de matanzas y genocidios, ¿no? Esa era la peor gente, la gente funcional al sistema, como los Himmler, como los que estaban controlando los campos de concentración, que ellos solo seguían órdenes y seguían hacían lo que les mandataban desde arriba, ¿no? En cambio, la gente que es más rebelde, que realmente siente lo que está pasando, es la gente que hoy en día sale a protestar y está luchando por todos los medios posibles para que esto acabe. Pues ya terminamos, de hecho nos pasamos, disculpa, producción de Radio Info. Muchas gracias, Martínez. Te agradezco siempre tu calidad humana, tu experiencia, tu profundidad de pensamiento.
Y bueno, pues recuerden que también Radio Info ha cumplido un papel de espacio donde se dialoga, donde se difunden aspectos que se consideren relevantes e imprescindibles, ¿no? Les agradezco también a quienes nos vieron, quienes nos escucharon, y pues seguramente habrá en poco tiempo la continuidad de este trabajo. Ten una bonita tarde, Martín. Estamos, un abrazo hasta allá. Y Muchas bueno, gracias, muchísimas Andrés. gracias a todos Muchas ustedes, gracias a todos. Radio Info, por hacer posible esto.